para Pueblo y Arte con una entrevista exclusiva con Jimena Miralles, directora del periódico La Patria, que es prácticamente un bastión de nuestra ciudad, y vamos a tener esta entrevista con ella desde aquí, desde el Museo del Periódico. La historia del periódico La Patria es muy particular, ¿no? La gente a veces piensa que esto es algo familiar, se ha convertido en algo familiar, pero cuando nace el periódico La Patria es diferente. El periódico La Patria nace en el seno del pueblo mismo, ¿no? Porque cuando perdimos el mar, se firmó el tratado de 1904, a nosotros nos quedó la herida siempre abierta, ¿no? Entonces, 3 intelectuales de Oruro reunieron en la plaza principal a la gente en un cabildo abierto donde se explicó lo que quiso decir el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, acerca de recuperar territorio perdido en contiendas bélicas injustas como había sido la Guerra del Pacífico. Entonces, en ese momento se vio por conveniente tener un medio de información, de comunicación que defienda los intereses de nuestra región, ¿no? Entonces, ahí mismo por aclamación se eligió a Demetrio Canelas como el primer director, también se eligió el nombre del periódico y bueno, el intelectual Enrique Collazos tenía una imprenta, no era dueño de una imprenta, y él la puso a disposición de este matutino. Comenzaron las ediciones aproximadamente en abril de ese mismo año. Nosotros tenemos, por ejemplo, las primeras publicaciones que tenemos acá son de agosto de 1919, pero vemos que es el número 120 más o menos. Entonces, haciendo cálculos, pensamos que recién empieza a funcionar el periódico en abril de 1919, pero la fundación por aclamación y por en ese cabildo abierto fue el 19 de marzo de 1919. Posteriormente pasaron muchos directores y el año 1946 mi abuelo Enrique Miralles se unió a Cristóbal Molina, quien era su socio. Cristóbal Molina ya había trabajado antes en este periódico, pero le apasionaba tanto, le gustaba tanto el periódico que peso a peso fue juntando para hacerse con la mitad de este matutino. Y mi abuelo, que tenía minas, vendió las minas de su padre para comprar este periódico. Pues a él desde muy pequeño le gustaba esta profesión del periodismo, le fascinaban estas cosas, tales que más grande estudió por correspondencia en una universidad de Nueva York el periodismo, y entonces ambos al frente de este emprendimiento comienzan a comprar maquinaria nueva. Por ejemplo, tenemos detrás de nosotros a la prensa rotoplana, que la adquirieron el año 1954, junto con una linotipo, o sea, varios linotipos que tenemos aquí detrás de cámaras, que son maquinarias que en ese momento eran lo último en tecnología, lo mejor, porque antes de esto se utilizaba la imprenta móvil como la inventó Gutenberg, tipo por tipo, letra por letra, se iba componiendo, ¿no? todo el periódico. Y con estos adelantos se hacía mucho más rápido el trabajo, más eficiente. Y bueno, la máquina trabajó hasta 1991 y mi padre a partir de 1987 entra en sociedad con mi abuelo y le compra la parte que tenía a don Cristóbal Molina, ¿no? Don Cristóbal Molina ya estaba bastante cansado y se le compró su parte. En ese momento se
convierte esto en una empresa netamente familiar, ¿no? Entonces, a partir del año 1991, Marcelo Miralles Bova, hijo de Enrique Miralles Boncarrer, se hacen cargo y entran en la nueva era de lo que es el offset, ¿no? Empiezan a editar, ya el periódico era con computadoras, con otro tipo de tecnología que también en su momento era lo último y lo mejor, ¿no? Y esas cosas ya fueron quedando atrás, pues el periódico seguía manteniendo ese su formato de blanco y negro. Tratamos de mantener un poco, por ejemplo, el logo del periódico, las letras, es un tipo que ya no existe, es muy antiguo. Entonces, lo que se hace es dibujar esas letras para mantener tal cual era desde el principio el nombre del periódico La Patria. Por eso mantenemos en cierta manera nuestra tradición, intentando combinar con la nueva tecnología. Posteriormente entramos en el 2002 en la era de color. Empezamos a editar nuestras ediciones a color, se automatizaron más los procesos, fuimos adaptándonos a la tecnología para hacer algunos ahorros de tiempo y de dinero y poder ofrecer un material de mejor calidad. Y bueno, asimismo vamos estudiando, vamos capacitando a nuestro personal para que puedan ir de la mano con esta tecnología. Para más adelante, a partir de los 100 años también vamos a entrar en la era digital. Nos estamos preparando con todo eso, estamos en la etapa de capacitaciones y todo eso para que podamos seguir sirviendo a nuestro público y esta tradición de tantos años no se pierda en el olvido. Bueno, tenemos algunos ejemplares que han sido icónicos para nosotros. Acá tenemos los primeros ejemplares del año 1919. Estos periódicos tienen 100 años. Ahí podemos ver, por ejemplo, las publicidades que nos transportan a la época. Este es el Hudson, era el vehículo último modelo de la época. Oruro estaba basado en la minería, por eso podemos observar que la mayor parte de los avisos se refieren a minería, ¿no? Y había mucha influencia extranjera, sobre todo británica. Entonces tenemos Williamson & Company, que compran barriles de estaño, la Bottiger Trepp & Company. Este ejemplar para nosotros tiene un valor histórico muy fuerte, porque una de las maneras de acallar a la prensa era restringiendo el cupo del papel, ¿no? Se cortaba el cupo del papel y no se podía imprimir y no había más medio de comunicación. Entonces eso ocurrió en el año 1947. Acá podemos ver que la nota exige el cupo de papel para Oruro. La importación ya estaba hecha, el papel estaba en la aduana, pero había restricciones para no sacar. Y lo que se hizo fue recopilar papel de envoltura, el famoso papel madera, y se editó el periódico en este formato, ¿no? Anecdóticamente mi abuelo decía: la patria se viste de overol y sigue sirviendo a su pueblo, ¿no? Al cabo de unos cuantos días, cuando vieron que el periódico igual seguía saliendo y que no se iba a callar a la prensa de esa manera, restablecieron el cupo y volvieron las ediciones regulares, ¿no? Este de acá es un boletín noticioso del periódico. Y no era que éramos tan innovadores que ya estábamos en el tabloide, sino como les contó Jimena, destrozaron absolutamente todo. Era en defensa de la autonomía universitaria y el proceso de volver a restablecer la imprenta demoró casi 3 meses. Durante un mes no se salió con el periódico y los 2 siguientes meses se utilizaron equipos prestados para poder sacar. Lo que me encanta de esta historia es la forma en que se encara
el problema, ¿no? La mayor parte de los sucesos que tenemos actualmente derivan en persecuciones, derivan en tratar de apresar gente, de meter gente en la cárcel. Y esto es lo que la patria era y lo que está marcando hasta el día de hoy. La patria dice: publicamos este boletín noticioso de la patria, sobreponiéndonos a la desgracia, para cumplir con el deber con nuestro pueblo, que nos ha entregado su afecto y su devoción, dentro de los límites estrechos de nuestras posibilidades y con la ayuda de otras empresas editoras que nos han prestado repuestos y materiales, vemos nuevamente la luz pública. Siempre fuimos enemigos de lo que llamamos la política de los lamentos. Consideramos totalmente inútiles las recriminaciones y hallamos que representa una pérdida de energías entregarse a buscar al culpable. Siempre apuntamos hacia las fases constructivas, no hacia el lastre que impide mirar adelante, ¿no? Este de acá marca otro hito, que es la transición de la tipografía al offset. Podemos ver la diferencia en la calidad de impresión. Lastimosamente están bastante quemadas las páginas, pero se puede notar la diferencia de un tipo de impresión y el otro, ¿no? Entonces simplemente fue un salto tecnológico más entre los muchos que han habido, ¿no? Y este fue el que marcó el cambio de blanco y negro a color. Teníamos un color bastante incipiente, ahora tenemos máquinas de última tecnología que no tienen nada que envidiar a periódicos ni siquiera de Bolivia, sino del mundo entero, ¿no? Estamos a la par del resto. Este es el sistema tipográfico. La impresión se hacía con alto relieve. Las letras estaban grabadas en alto relieve. Y hasta el año 91, que se hizo el cambio al offset, todavía se utilizaba este sistema que ha sido inventado hace más de 400 años por Gutenberg. Gutenberg inventó los tipos móviles, que eran letras talladas en madera y se acomodaban para poder imprimir. Exactamente lo mismo se hacía acá, solo que con letras grabadas en plomo, y se acomodaban para poder tener los textos, ¿no? Posteriormente se inventó la linotipo, que es la máquina que tenemos acá, la que ayuda a que no tengan que armar letra por letra. Esta máquina se inventó en 1886 y llegó aquí a Oruro como lo más moderno que había en 1948. O sea, estamos hablando de que casi un siglo después todavía estaba vigente. Ahora los equipos computacionales no duran más de 2 o 3 años por obsolescencia, ¿no? Esto de acá son matrices de linotipo que tienen grabadas las letras en bajo relieve para después entrar a una cámara de fundición y fundir plomo en alto relieve. La mayor parte de las asociaciones de periodistas llevan este símbolo y nadie sabe por qué es. Y son matrices de linotipo. Entonces acá en la parte de arriba tenemos un almacén de estas matrices. A medida que se va tecleando, caen estas letras y se juntan en esta parte baja y forman líneas de tipo, por eso se llama linotipo. Se forman líneas de tipo, entran a una cámara de fundición, se funde con plomo derretido y el producto es este, son las letras en alto relieve. Entonces ahí podemos ver las letras en alto relieve y eso es lo que entraba a la rama para después meterse a la prensa de rotoplana e imprimir el periódico, ¿no? Un logo de la Asociación de Periodistas de Oruro y la gente no sabe de qué se trata, ¿no? Exacto. Incluso hay un monumento aquí al periodista que tiene 2 torres, parecen 2 torres cruzadas y en realidad es la idea impresa, es la pluma que usaban en la época y es la idea impresa, ¿no? Estos son clichés de zinc grabados. Acá podemos ver la foto original de Luis García Meza, el dictador, y su cliché con el que se imprimió el periódico. Acá tenemos la foto de Lidia Gayler, cómo quedó impresa, y el cliché original con el que se imprimió el periódico, ¿no? Ahora, este sí era un proceso un poquito más largo, ¿no?
colocaban bromato de potasio en la placa de zinc, que es una sal que se endura con la luz ultravioleta. Entonces, con una película donde estaba la fotografía, se exponía con luz ultravioleta. En esa época no habían lámparas ultravioleta, entonces usaban carbones como los de la soldadura de arco. Entonces eso producía una luz muy intensa, muy fuerte, y con eso se quemaban estas placas. Posteriormente se lavaba y donde le llegó la luz se quedaba. Donde no le llegó la luz se lavaba fácilmente con agua. Eso entraba un baño de ácido nítrico y el ácido se comía al zinc. Y donde estaba la emulsión de bicromato de potasio rechazaba con el ácido y no le pasaba nada, ¿no? Entonces se neutralizaba. Y así es como se producían estos grabados. Antes de la invención de la película, el proceso era un poco más complejo. Tenían que tallar en madera cualquier imagen que se tenía que sacar. Por ejemplo, la imagen del Hudson que vimos, de ese auto antiguo, la matriz era tallada en madera y llegó así. Ahora, cuando se tenía que utilizar y reutilizar durante mucho tiempo algún arte, se tallaba en madera, se sacaba un molde en yeso y después se vaciaba con plomo derretido. Y acá tenemos un ejemplo de eso, ¿no? Es un logotipo del Banco Mercantil. Entonces esto duraba mucho tiempo, ¿no? Ahora es muy fácil, se usa el Photoshop. El periódico se ha mantenido intacto en cuanto a su formato, sin embargo ha ido evolucionando en cuanto a su esencia, ¿no? Lo único que jamás permitimos que se cambie es el logotipo original, y hemos ido añadiendo todos los demás suplementos en tamaño tabloide, ¿no? Tenemos un suplemento para cada día de la semana y bueno, tenemos dos suplementos que son únicos en el país. Uno es el suplemento ecológico Kiswara, que sale los días jueves, y el otro es el suplemento Perspectiva Minera, que sale los días viernes. En todo el país creo que somos el único periódico que tiene una publicación dirigida a estos espacios, ¿no? El día domingo, cada 15 días, sacamos un suplemento cultural que se llama El Duende, que también tiene este formato, ¿no? Es un formato diferente a solo las noticias, sino es un formato literario dedicado a las artes, ¿no? Bueno, cuando nació el periódico, nació con políticos y fue un periódico político hasta el año 1946. Tuvo muchos altos y bajos, épocas muy turbulentas. Sin embargo, a partir del año 46 adquiere estabilidad cuando compran las acciones Enrique Miralles y Cristóbal Molina. Enrique Miralles es mi abuelo. Y él decía, nada de política, solo servicio social. Y a partir de esa premisa es que se ha tratado de mantener esa esencia, esa razón de ser, de servir al pueblo, de servir a la gente, de servir a la comunidad. En realidad, nuestro patrimonio más importante no es el edificio o las máquinas, porque todos los medios de comunicación tenemos casi lo mismo, ¿no? Quizás con una historia no tan larga como la nuestra, una historia más reciente, con máquinas, directamente con máquinas modernas y demás, pero nuestro patrimonio y nuestro activo más importante es la credibilidad, ¿no? Entonces eso es lo que cuidamos más y verificamos que las notas que escriben nuestros reporteros tengan respaldo, tengan fuentes confiables, y creo que ese es el secreto para tener una larga vida como medio de comunicación. Nos han reconocido, por ejemplo, con la bandera de oro del Senado Nacional, teníamos la Orden General del Trabajo que nos han dado del Ministerio de Trabajo en los 75 años, y para los 50 años de este periódico nos dieron el máximo galardón, que es el Cóndor de los Andes, ¿no? En la Orden del Gran Comendador. Y bueno, tenemos muchísimos reconocimientos de varias instituciones, tenemos de
de instituciones amigas, de instituciones civiles, militares, policiales, y también nos han reconocido desde el gobierno, ¿no? Actualmente se está tramitando algunos otros reconocimientos que los vamos a recibir en el homenaje de aniversario que va a ser el 22 de marzo de este año. Lo hemos recorrido un poquito la fecha del acto central por el Día del Padre, ¿no? Para que no choquemos con los agasajos. Como la historia es grande, también tenemos varias vitrinas llenas de reconocimientos, ¿no? Que se han ido llenando con el tiempo. No soy periodista, yo soy administrador de empresas y piloto comercial. Yo llevo 30 años metido en el tema de la aviación, volé en líneas aéreas y demás, pero ya llegando aquí a Oruro decidimos con mi padre que íbamos a construir una avioneta. Se hizo realidad, y cuando vinieron con denuncias de la población de Popó diciendo que el lago se había secado y que las autoridades no les creían, decidimos mandar 2 expediciones, una por tierra e hicimos otra por aire. Captamos imágenes únicas que fueron un boom a nivel mundial. Tuvimos la visita de muchos medios de prensa del extranjero, entre ellos vinieron gente de Reuters, de Univision, de Associated Press, para hacer también sobrevuelos y para poder constatar lo que nosotros habíamos dicho, ¿no? Porque era una noticia bastante increíble el hecho de que el segundo lago más grande de Bolivia se haya secado por completo, ¿no? Bueno, lanzamos la primicia y todavía había resistencia de las autoridades que decían no es verdad, el lago no se ha secado, eso se está inventando la patria, ¿no? Pero teníamos documentación que mostraba la realidad de las cosas. Y después, bueno, ellos hicieron otras expediciones, fueron con la Fuerza Aérea y demás, y corroboraron que sí, efectivamente no existía el lago Popó, ¿no? Bueno, a ver, desde que me acuerdo me gustaba recitar, me gustaba escribir. Yo en el colegio no lo manifestaba mucho, no participaba mucho, digamos, de los actos donde habían declamaciones y esas cosas, pero yo solita en mi cuarto me ponía un libro ahí y empezaba a recitar y recitar hasta aprenderme, ¿no? las cosas. Y también me gustaba mucho escribir, dibujar. Claro que no lo hacía de manera muy profesional, muy bonita, digamos, pero iba haciendo mis intentos. Me acuerdo que un año, no recuerdo exactamente cuántos años tenía, habré tenido unos 10 años, que escribí una poesía para mi mamá, y mi abuelito la publicó en el periódico, y me gustó tanto esa sensación que continué escribiendo en cuadernos y cosas así. Entonces siempre me llamaba la atención, y yo pienso que, por ejemplo, ahorita cuando me siento a escribir, siento esa conexión entre mi mente, el corazón y mis dedos, que los pongo al teclado y empieza a salir todo lo que siento, lo que pienso, ¿no? Y bueno, he vivido también de cerca, por ejemplo, el atentado que tuvo el periódico por Sendero Luminoso en 1980. Yo tenía 8 años de edad y me llamaba la atención, quería salir a curiosear, pero como éramos chicos no nos permitían. Siempre que había algo así muy fuerte me asustaba, pero también me daba curiosidad. Y bueno, en las tardes algunas veces veníamos a visitar los talleres, nos llevábamos nuestro nombre fundido en las plaquitas de plomo. Después visitábamos la redacción para ir a ver cómo estaban trabajando, y en la misma redacción funcionaba la teletipo, que recibía los cables internacionales y nacionales, y nos hacíamos regalar las hojitas donde ustedes recibían los cables que ya no iban a usar para el periódico, nos regalaban todo eso
y nosotros jugábamos a las secretarias y repasábamos todo lo que había ahí de noticias, y todas esas cosas iban llamando mi atención, y yo me imaginaba siempre en un trabajo que no esté todo el día en la oficina, ¿no? Me imaginaba yendo a pasear, a buscar, a mirar. Entonces yo decía, lo mío es el periodismo, ¿no? Porque otra inclinación que yo tenía era el enseñar, quería ser profesora, pero también me llamaba mucho más el periodismo. Cuando cumplí 16 años, me dieron la oportunidad ya de hacer algunos reportes, entrevistas para el periódico durante el carnaval. Entonces fue una linda experiencia donde me mojaron, me empujaron, me reñían, me decían de todo, me pasaba de todo, pero también tuve la satisfacción de entrevistar a muchas personas del exterior, del mismo Oruro, y bueno, esas fueron ya mis primeras armas. Cuando ya salí del colegio, yo tenía en mente que el periodismo era lo mío, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar en lo que ahora es preprensa, pues con el cambio tecnológico que se venía, yo aprendí a usar las computadoras Macintosh, entonces me enviaron a La Paz a hacer unos cursos, y fui la primera maestra, digamos, en enseñar cómo se diagramaba un periódico en computadora y todas esas cosas. Además que todo lo que se escribían los periodistas en máquinas de escribir, nosotros lo teníamos que transcribir en computadora. Era un proceso bien largo, tardábamos harto, casi no dormíamos, pero también ha sido una época muy bonita. Hicimos todo este cambio tecnológico, y el año 92 yo ya me fui a la universidad, ¿no?, a estudiar periodismo, pero como ya tenía todo este conocimiento de antes, me fue muy fácil hacer la universidad, ¿no? Terminé haciendo mi tesis, y bueno, mi mamá más que todo me pide que vuelva a Oruro a seguir con esto del periódico, ¿no?, a trabajar aquí. Empecé de cero, empecé siendo reportera de calle, me mandaban un lado al otro, hacía lo que mi jefe me indicaba, así que puedo decir que empecé de abajo, pagando derecho de piso. Pero bueno, todas esas experiencias, todas esas cosas me sirvieron para subir después a la dirección. Y bueno, ahora estamos ya no trabajando como Jimena Miralles sola, ¿no? Detrás de mí hay todo un equipo que está trabajando junto conmigo. Está mi hermano Marcelo Miralles, que el periódico La Patria ya no solo es la familia Miralles, ya no es solo Jimena Miralles o Marcelo Miralles, es todo un equipo de trabajo que se juntan con nosotros, que nos apoyan, que están ayudándonos a hacer la patria, como decimos nosotros. Bueno, el periódico nació con el pueblo y sigue con el pueblo. Estamos de la mano con la gente, y es por eso que agradecemos su lealtad, su fidelidad, el hecho de que sigan siendo lectores del periódico. Incluso la gente que ha salido de las fronteras de Oruro nos siguen por internet y son fieles a nuestro contenido. Bueno, no queda más que agradecerles por continuar con nosotros, por permitirnos llegar a estos 100 años. Agradecerles a todo nuestro público, a todos nuestros lectores que nos siguen día a día a través de nuestras páginas, darles gracias por permitirnos entrar en sus hogares, y simplemente el compromiso de seguir trabajando arduamente por ustedes, que son nuestra razón de existir. Muchas gracias.